El título del sermón, lo tienen aquí ya, el sacrificio de Jesús por mí. Y la palabra de Dios en Hebreo 9, 23 al 28, que dice así: Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Vamos a dar gracias. Señor, te agradecemos, Padre amado, tu palabra preciosa, y te agradecemos que podamos estar aquí adorándote en este momento sublime de adoración en que estamos nosotros escuchando tu palabra y tu predicación, oh Dios. Queremos ser oidores de tu palabra. Te rogamos que nosotros podamos, oh Dios, con la ayuda de tu Espíritu, comprender el mensaje que tienes hoy para nosotros, oh Dios. Que tu Espíritu Santo nos auxilie nuevamente, como es tu promesa, y nosotros podamos estar concentrados aquí y nada nos saque de esta concentración en tu palabra, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús, te lo rogamos. Amén. Desde el pacto que Dios hizo con Adán hasta el presente han pasado muchos momentos en la historia de la humanidad. Y la historia de la humanidad es inmensa. Se han escrito tantos libros de historia y hay muchos más que escribir, pero si nosotros quisiéramos sintetizar la historia de la humanidad, pudiéramos hacerlo de una manera breve diciendo: hubo un tiempo en que el hombre tuvo comunión con Dios y la perdió. Y hubo un tiempo en que, perdida esa comunión, Dios planeó cómo volver a recuperar esa comunión con el hombre. Y envió a su Hijo Jesucristo, quien, cuando vino a este mundo, se sacrificó a sí mismo para restablecer la comunión de Dios con el hombre. Así que, en el tiempo presente, todo hombre puede restablecer su relación y comunión con Dios a través de Jesucristo. Y el tiempo pasará en que este mundo terminará. Y Cristo volverá por aquellos que tienen comunión con Dios para vivir cerca de Dios para siempre. De una manera sencilla he sintetizado la historia de la humanidad. Todas las otras cosas que es la historia de la humanidad son sencillamente acontecimientos con importancia mayor o menor, pequeños detalles, pero ninguno es más importante que lo que acabo de decir. Y no lo afirmo desde mi conocimiento, sino desde la palabra de Dios. Nada en la historia de la humanidad es más trascendental que el ser humano pueda tener una relación con Dios en comunión. Así que Dios creó al hombre y lo puso allí en el huerto del Edén. Y la Biblia dice que Adán y Eva, los primeros pobladores de este mundo, tenían comunión con el Señor, pero la perdieron por causa del pecado. Y Dios dijo que iba a haber una separación y los sacó de aquel lugar. Y hubo una separación. Y el hombre estaba separado de Dios. Y Dios planeó, porque era Él quien podía, recuperar esa comunión a través de Cristo. Mientras llegaba la venida de Cristo, en el plan de Dios estaba preparar esa venida. Así que Dios buscó a una persona en este mundo, alguien en quien pudiera Él restaurar. Anteriormente el hombre pecó tanto que Dios buscó un hombre como Noé para, queriendo Él destruir todo, pues para que este hombre continuara la historia de la humanidad, porque era un hombre santo. Pero después buscó un hombre para que de ese hombre viniera Jesucristo, o sea, de la familia de ese hombre. Y ese hombre fue Abraham. Y de Abraham, de los descendientes de Abraham, surgió una nación, que fue la nación de Israel. Y de esa nación vino Cristo,
el cual es Salvador de todos los hombres. Y Cristo vino a este mundo. Ahora, mientras Cristo no había venido aún, el Señor preparó ese pueblo para la venida de Cristo y preparó la humanidad para la venida de Cristo. Así que levantó profetas que profetizaron que iba a venir Cristo. Y también levantó un hombre como Moisés, líder del pueblo de Israel, y a través de él trajo una serie de leyes, algunas eran leyes sociales de la vida pública, de la vida social del pueblo de Israel, pero otras eran leyes ceremoniales, en las cuales estableció una serie de pautas por las cuales el hombre podía acercarse a Dios. Pero todo aquello, la Biblia nos cuenta y nos leía nuestra hermana María hace un rato, todo aquello era un símbolo de Cristo. Así que Dios estableció una forma de culto dentro del pueblo de Israel que todo simbolizaba a Cristo. Y esta forma de culto incluía un lugar para adorar. Y ese lugar primeramente fue un santuario que se podía armar y desarmar muy fácilmente como una carpa. No tan fácil, pero era como una carpa. Y un patio, y Dios dio todas las especificidades de aquel lugar. Todos los detalles, hasta las medidas de cada una de las cosas. Los materiales con los que debería ser construido. Incluso las personas que trabajarían en construirlo. Cómo debían moverlo de un lugar a otro cuando ellos se movieran del lugar, como el pueblo de Israel se movía al principio en el desierto como nómadas. Y Dios estableció cada una de estas pautas. Después que el pueblo de Israel se asentó en la tierra prometida, entonces Dios permitió que construyeran un templo que era el santuario, pero ahora ya en la ciudad. El templo tenía las medidas sencillamente del santuario un poco más grandes, multiplicadas por 3. O sea, todas las medidas se multiplicaron por 3. Y así se hizo en cuanto a la construcción. Y construyeron allí un templo, el templo de Jerusalén, que era una obra arquitectónica a propósito espectacular para su tiempo. Y en este templo ellos celebraban los rituales del culto. Y las personas que ministraban en aquel templo eran los sacerdotes que Dios había establecido, tenían que ser descendientes de Aarón. O sea, los hijos de Aarón, hermano de Moisés, serían los sacerdotes. Y entre todos los sacerdotes, un sumo sacerdote. O sea, un sacerdote sobre todos los demás, quien tenía una función muy importante dentro del pueblo de Israel. Los sacerdotes eran las personas encargadas de mantener todo el sistema de culto. Y esos sacerdotes, hijos de Aarón, tenían a sus primos, los levitas, porque eran descendientes de Leví, que Aarón era un descendiente de Leví, que hacían todo el trabajo del templo. Todas las cosas del templo, los trabajos los hacían levitas y los sacerdotes eran descendientes de Aarón. ¿Qué hacían estos sacerdotes? Bueno, estos sacerdotes tenían unas funciones muy importantes. Una de ellas era enseñar la ley al pueblo, o sea, enseñar al pueblo la palabra de Dios. Otra cosa era interceder por el pueblo ante Dios y también, muy importante, era mantener todo el ritual del templo. Pero todo el ritual del templo era símbolo de Cristo. Entre el ritual del templo estaban los sacrificios en el altar del sacrificio, que era un altar de bronce, el altar de bronce conocido. El lugar era algo así, pudiéramos pensar, si usted piensa en esta edificación, pudiera pensar que el patio eran los atrios donde la gente se reunía. Piense, por ejemplo, si al pasar la puerta y ya sale fuera al patio, hubiera ahí afuera un cuadro grande, alto, con escaleras y unos cuernos en cada esquina de aquel cuadrado de bronce, y allí había un lugar como un horno de fuego, y era el altar para el sacrificio de los animales que morían allí, que eran símbolo de Cristo. El cordero y los machos, bueno, todos los animales y demás que ellos sacrificaban, que eran símbolo de Cristo. Después, entre el altar y el lugar y la entrada ahí de la puerta, había un recipiente con agua llamado el lavacro, que ellos cuando entraban al templo a ministrar, pues se lavaban las manos allí y demás, y esa agua se usaba para todo el ritual del sacrificio. Y de pronto dentro entraban a un lugar como este, que estaba dividido con una cortina, aquí un velo, y había una parte llamada el lugar santo, y después otra parte aquí detrás de la cortina llamada el lugar santísimo. Y en ese lugar santo, pues en una parte así de esta esquina había una mesa con unos panes, 12 panes, los panes de la proposición, que diariamente se cambiaban esos panes. De este lado había un candelabro de oro, la menora de oro que tenía 7 brazos, alta, con 7 brazos, donde estaban lámparas encendidas, lámparas de aceite que nunca se apagaban. Ellos tenían que estar siempre echando el aceite nuevamente para que estuvieran encendidas con 7 brazos. Y aquí entonces delante del velo había un pequeño altar
rectangular, cuadradito, parado así, una mesita, pero allí también se echaba fuego, carbón encendido que se traía de afuera y se quemaba incienso. O sea, una rama aromática que daba un olor agradable dentro del lugar. Y también se tomaba incienso para ponerlo en el incensario que es con el que se podía entrar dentro del velo. Detrás del velo había un arca, un cofre, el arca del pacto que Dios mandó a construir. En ese cofre habían ciertas características especiales. Dentro, por ejemplo, se guardaron un poco de maná, la comida que Dios les dio al pueblo de Israel en el desierto. Se guardaron las tablas de la ley que Dios le había dado a Moisés en el monte Sinaí. Y se guardó también la vara de Aarón. La vara de Aarón es una vara que él usaba normalmente, pero que un día retaron el sacerdocio de Aarón y Moisés dijo, ok, que cada una de las tribus, eran 12 tribus, traiga su vara, el jefe de la tribu traiga su vara y la pone aquí y la vara que florezca, era una vara de madera ya seca, que florezca, pues esa es la del sacerdote y la de Aarón fue la que floreció. Y esa vara se guardó dentro del arca. Sobre el arca había una tapa, todo estaba enchapado en oro, era de madera de acacia, chapada en oro. Y ese enchapado en oro sobre el arca, esa tapa no se llamaba tapa, se llamaba propiciatorio. Y tenía 2 ángeles tallados en oro sobre el que tocaban las puntas de las alas. Y era un símbolo allí de la presencia de Dios. El arca era un símbolo de la presencia de Dios en el lugar. Los sacerdotes cuando ministraban, pues todos los sacerdotes, ningún levita podía entrar dentro del templo si no fuera un sacerdote, dentro de la parte esta, del lugar santo. Los sacerdotes sí entraban, y entraban todos los días, porque todos los días tenían que cambiar el incienso, tenían que cambiar los panes, tenían que llenar las lámparas, tenían que hacer todo lo que había que hacer en el trabajo dentro del templo. Pero del velo hacia acá, nadie entraba. Nadie entraba. Solamente el sumo sacerdote, una vez al año, el día del perdón, conocido por nosotros como el Yom Kippur, porque Yom es día y Kippur, perdón, o el día de la expiación. Y ese día, una vez al año, establecido por Dios, el pueblo venía, ese día un día tremendo de fiesta, y era el día que se hacía el gran sacrificio de los 2 machos cabríos. Se traían un chivo, nosotros conocemos como chivo, un macho cabrío, una cabra, uno era de la expiación y el otro de la propiciación. El chivo de la expiación, lo tomaba el sacerdote, ponía las manos sobre él, estando vivo el animal, y declaraban todos los pecados del pueblo, y Dios les dijo, ustedes declaran los pecados y piden perdón, y todos los pecados de ustedes van a ir a parar al chivo. ¿Verdad? Y ustedes van a llevar ese chivo bien lejos, ese macho cabrío, esa cabra, bien lejos. Uno de ellos tomaba ese animal con su soguita o cargado como fuera y lo llevaba al desierto, bien lejos. Y algunos dicen que era abandonado, otros dicen que era despeñado, o sea, tirado por un barranco. Bueno, el caso era que la idea era el pecado cayó sobre él y es llevado bien lejos. Por eso es que usted escucha la frase del chivo expiatorio, o sea, yo pagué la culpa por otro, porque ese cargaba la culpa del pecado de los demás. El otro macho cabrío, pues era sacrificado. Le cortaban el cuello y sacaban la sangre, y entonces el sacerdote tomaba esa sangre en un recipiente y con esa sangre entraba al lugar santísimo. Primero también tomaba el incensario, porque en el lugar santísimo también podía entrar el incensario, el de la mano. Estaba el altar del incienso, pero había otro en la mano. Y él ponía, el fuego de este altar no podía encenderse por sí mismo. Tenía que traer una tenaza, con una tenaza, un carbón del de afuera, donde había sido quemado el animal. Ese animal era quemado, del todo quemado de afuera. Lo ponían en el altar y lo quemaban. Y lo sacrificaban allí, sacaban la sangre, pero lo ponían a él en el altar, no con un caldero ni nada, sino ahí directo al fuego. Y se quemaba. Y entonces venía con la sangre, entraba aquí, tomaba incienso quemado, ya lo echaba en el incensario, que también tenía carbones, y entraba con la sangre un incensario y un hisopo, una planta para enchumbar en la sangre y rociar. Y entonces entraba detrás del velo.
Según los cuentan, cuando entraba lo llevaban llevaba una soga amarrada, porque si él se moría allá adentro, pues había que jalarlo porque nadie podía entrar de ese lado. Y el sacerdote entraba y llegaba frente al arca y rociaba la sangre sobre el propiciatorio. Y eso significaba que el Dios había perdonado al pueblo. Cuando el sacerdote salía, el pueblo hacía fiesta, porque tenían un año de perdón por sus pecados, un año de perdón por sus errores, un año de restablecer la comunión con Dios. Pues la Biblia dice que Cristo, todo eso era símbolo de Cristo, quien fue el Cordero de la expiación, el Cordero de la proposición, quien fue el sumo sacerdote, quien fue la sangre que fue derramada para limpiar pecados, quien era Dios mismo, era Dios, sacerdote, ofrenda, sacrificio, todo era Cristo mismo en él mismo, todo lo llevaba a él, todo era símbolo de Cristo, todo era símbolo de Dios. Y el templo también era un símbolo del orden que Dios estableció para que un ser humano restableciera su relación y su comunión con él. La Biblia dice que cuando el hombre pecó, fue separado de Dios. Y dice la Biblia, cada uno como oveja se apartó por su camino. Cada uno se apartó por su propio camino. Y los seres humanos viven así, cada cual por su propio camino. Cómo quieren vivir la vida, cómo quieren experimentarla, cómo creen que debe ser, cómo creen que debe ocurrir. Y cada cual se juzga a sí mismo cómo debe vivir. Y no quieren entender que somos creación de Dios y que fuimos creados con un propósito de Dios. Y que Dios quiere que nosotros tengamos una comunión con Él para alcanzar paz, seguridad, felicidad, fortaleza espiritual, gozo, para alcanzar una relación con el Creador, con el Padre Celestial, con el Padre Celestial. Y como viven apartados de Dios, o como vivíamos también nosotros en otro tiempo apartados de Dios, viviendo empíricamente, experimentando la vida como nosotros mismos queremos o como otros nos la diseñaron, vivimos sin estas cosas de parte de Dios y sin entender que en Dios podemos encontrar felicidad, paz, gozo, comunión, propósito para nuestras vidas. Y el hombre vive apartado de Dios y necesita ser restaurado. Y la Biblia nos cuenta que Cristo hizo eso. Cristo vino para restaurar esa relación. Y aquí dice, fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales, se refiere al templo, a todo eso que acabo yo de contarles, que a propósito lo conté solamente por arribita, es mucho más profundo que eso. Pero lo conté solamente para que podamos estar orientándonos en lo que estamos hablando. Todas esas cosas que eran figuras, o sea, todos esos fueran purificados con sangre. Anteriormente habíamos leído, todo era purificado con sangre, o sea, porque el sacerdote esa sangre a veces la rociaba sobre los utensilios también, sobre todo lo que se usaba era purificado. Ahora dice él, fue necesario que la figura de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Lo que es símbolo de algo no es igual a lo que es verdaderamente eso. Eso puede simbolizar, aquello era como una maqueta de lo original, del templo original, que es la presencia misma de Dios. Ahora dice después, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, o sea, en aquel templo que estaba ahí en Jerusalén, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. No para ofrecer muchas veces, porque aquello lo hacían cada año, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario a Cristo padecer muchas veces, todos los años Cristo morir. No, así no fue. Padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, Así que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Mis queridos hermanos, el perfecto sacrificio de Jesucristo por nosotros hizo la obra completa de la salvación una vez y para siempre. El perfecto sacrificio de Cristo hizo la obra completa de la salvación una vez y para siempre. Jesucristo fue el sacrificio una vez y para siempre y lo hizo la Biblia dice aquí para tres cosas tremendas. Para presentarse por nosotros ante Dios,
para quitar de en medio el pecado y para llevar nuestros pecados. Vamos a ver esto por orden. Cristo se sacrificó una vez y para siempre para presentarse por nosotros ante Dios. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, dice en el versículo 24, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Qué hacía el sacerdote? Se presentaba por el pueblo ante Dios. El sumo sacerdote, el pueblo estaba afuera y él tomaba la sangre de ese macho cabrío que les dije y entraba por el pueblo ante Dios. Y el asunto estaba bien claro en la mente de ellos. Donde está Dios no entra nadie. Donde está Dios nadie puede llegar. Esa arca nadie la puede tocar. Ustedes recuerdan, la Biblia enseña un día que el arca fue transportada. Hay una persona que la tocó. Y la tocó incluso ingenuamente porque iba en un carro y el carro se viró un poco por un bache y el arca se movió del lugar y la persona fue a aguantar para que no se cayera y murió en el acto. Porque la idea era que nadie podía tocar eso. Y lo que Dios estaba estableciendo era que había una separación entre Dios y el hombre. Los hombres estaban allá afuera, pero había una separación y para poder llegar a Dios, a un hombre era muy complicado y muy difícil. Y la manera de obtener el perdón de Dios y la comunión con Dios era muy complicada. Y entonces Dios estableció que ellos se dieran cuenta cuán difícil era. Tenían que hacer un sacrificio, no podían entrar con pecados. Déjeme decirle que el sacerdote hacía sacrificio hasta por él mismo antes de empezar. Antes de empezar era con el macho cabrío, primero había que hacer sacrificio por él mismo. Y así lo estableció Dios. Así que usted no puede presentarse delante de Dios. Ninguna persona podía ir delante de Dios. Tenían que poner un intermediario, un enviado, y ese era el sumo sacerdote. Ese enviado, ese emisario establecido por Dios, sumo sacerdote, era quien entraba a nombre del pueblo en el lugar de Dios para ofrecer ante Dios una petición de perdón por sus pecados. Y él entraba. Y el pueblo sabía que era pecador. Porque el pecado es todo aquello que hacemos, decimos, pensamos o dejamos de hacer que no agrada a Dios y que destruye nuestras vidas. Y que destruye nuestras vidas porque el pecado va en contra de nosotros mismos. Va en contra de nosotros mismos. Y entonces, eso fue lo establecido por Dios. El sacerdote entraba en lugar del pueblo y entraba hasta el lugar donde estaba Dios. Con mucho temor lo hacía a propósito y ofrecía el sacrificio al Señor. Pues la Biblia dice que Cristo se presentó por nosotros ante Dios, que Él fue el sumo sacerdote, pero que Él no entró al templo hecho de manos, al arca que era un símbolo, al velo que era un símbolo, al altar que era un símbolo, a la menora el candelabro que era un símbolo, a los panes que eran símbolos, al altar de afuera que era un símbolo, sino que Él entró al santuario verdadero. ¿Saben dónde? En la misma presencia del Padre Celestial. La Biblia dice que Cristo traspasó el velo, traspasó los cielos y se sentó a la diestra de Dios. Y se presentó ante Dios por nosotros, ante Dios. Se presentó por nosotros ante Dios. Y esto de que se presentó es algo muy importante, hermano, para tener en cuenta. La Biblia dice, por ejemplo, en Hebreos capítulo 6, versículo 20, dice de esta manera, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Entró por nosotros como precursor. Fíjense que la palabra por nosotros la hace muy a menudo. Por es a favor de nosotros, en sustitución de nosotros, para nosotros. Nosotros no podíamos, Él entró por nosotros, a favor de nosotros, a rogar por nosotros, a salvarnos a nosotros. Él entró a la presencia misma de Dios. Después en el capítulo 7 mismo de Hebreo, versículo 22 en adelante, son textos preciosos, Hebreo completo es precioso. Dice, por tanto Jesús es hecho fiador de mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Se moría un sumo sacerdote y venía uno nuevo. Mas Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Ahora ya no nos acercamos a Dios por un sacerdote que va allí por nosotros, sino que nosotros podemos acercarnos a Dios por medio de Cristo.
viviendo siempre para interceder por ellos. Allí en la presencia de la Biblia dice que Jesús está sentado a la diestra de Dios para interceder por nosotros. Cuando dice diestra de Dios, quiero que entienda que usa un simbolismo de la idea de un rey, cuando está sentado en el trono y que tiene del lado a la mano derecha a un consejero fiel, a alguien que escucha, a un abogado. La Biblia dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Es nuestro abogado, el que aboga, el que pide por nosotros, el que intercede por nosotros. Dice después, versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía este sumo sacerdote, santo, inocente, sin manchas, apartado de los pecados, hecho más sublime que los cielos. Este sumo sacerdote es más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, y no tiene que ofrecer nada por sí mismo, porque él no es pecador, porque la ley constituye somos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, a Jesucristo, ha hecho perfecto para siempre. Este sumo sacerdote hecho perfecto. No es que Cristo fue hecho, sino el sumo sacerdote que él cumplió fue hecho perfecto para siempre. Mis queridos hermanos, quiero hacerle notar estas palabras claves aquí. La Biblia dice, por el sacrificio de sí mismo. Allí en ese versículo 24, Cristo, figura del verdadero, entró al cielo para presentarse ahora por nosotros, por el sacrificio de sí mismo. Por el sacrificio de sí mismo. Dice, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Por el sacrificio de sí mismo a presentarse por nosotros ante Dios. Jesús no necesitó un cordero. Él es el Cordero de Dios. Cuando Jesús llegó a este mundo a predicar el Evangelio y se dio a la luz pública por primera vez como un obrero que venía a salvar al mundo, Juan el Bautista lo vio y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios y ha llegado a la presencia de Dios para interceder por nosotros. Nuestro Señor se presentó por nosotros ante el Padre. Y miren, una manera espectacular de ver esto es cuando la Biblia nos cuenta en Apocalipsis capítulo 4, capítulo 5, el momento de los 24 ancianos que están ante el trono de Dios y que ponen sus coronas allí. Y que de pronto, estando allí en la presencia de Dios, se para un ángel y dice, ¿quién es digno de abrir el libro? Porque dice, y Dios tenía en su mano derecha un libro, un rollo. ¿Quién es digno de abrir ese libro? Y dice que no se halló a ninguna persona, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, digno de ni siquiera mirar. ¿Qué tocar? Ni siquiera mirar el libro aquel. Y entonces Juan dice, y yo me eché a llorar. Porque no había nadie digno de hacer esto. Y entonces el ángel le dijo, no llores. He aquí el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Él es digno de desatar el rollo y abrir el libro. Y dice, y yo miré y vi, y ya no vio un cordero. Ya no vio un cordero. Era el león de Judá, el león de Dios, que venía y era digno, Jesucristo. Y allí todo el mundo empezó a cantar. Él es digno porque ha derramado su sangre y ha salvado a los hombres de toda tribu, lengua y nación. Él es digno. Y entonces esa manera en que nosotros lo vemos ahí como lo describe Juan, lo que él vio, esa visión que él tuvo, nos habla de cómo es que Jesús está ahí con el Padre y mientras las personas están frente a él y nadie es digno de estar, hay uno que los hace dignos porque él mismo es digno y es Jesús mismo, hermano. Y es Jesús mismo. Él entró por nosotros ante Dios. No podíamos. Les conté la historia de la humanidad. Perdimos la comunión en el Edén. Los primeros hombres pecaron y perdieron la comunión con Dios. Y estábamos apartados de Dios. Y Dios dijo, hay una sola manera en que pueden recuperar eso. Y es por Jesucristo. Él puede entrar por nosotros ante Dios. Para interceder por nosotros, para darnos acceso a Dios. Él puede.
Y todo aquel ritual del templo era un símbolo de eso que Jesús logró un día en la cruz del Calvario. En segundo lugar, Cristo fue sacrificado, el sacrificio una vez y para siempre, para quitar de en medio el pecado. Ya les conté cómo aquel cordero de la expiación se declaraban los pecados y se apartaba y se llevaba lejos. Se llevaba lejos, porque era quitar, como quitarlo del medio. La palabra expiar es una palabra en la Biblia interesantísima. En primer lugar quiere decir como cubrir, cuando ellos cubrían con sangre algo. Y este cubrir era como para que no se vea, para que desaparezca, quitar, apartar, quitar del medio. Entre yo y Dios hay un obstáculo, el pecado. El pecado hacía separación entre Dios y los hombres, por la razón más sencilla de que Dios es santo. Y ante Él el pecado y la maldad no pueden estar. Somos los hombres los que pecamos. Los hombres quieren culpar a Dios de las cosas que les pasan. Sí. Hay gente por ahí, pues si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que tantos niños mueran? Y este Dios anda matando niños por ahí. O son hombres los que andan matando niños por ahí. Hombres que no quieren obedecer a Dios, que les digo, ama a tu prójimo. No matarás. Ayuda al necesitado. Es Dios quien dice eso. Es el hombre quien anda matando por ahí. Y entonces, pero es más fácil echar la culpa a Dios. Echarle la culpa a Dios es más fácil. Pero Dios es quien está verdaderamente queriendo quitar el pecado a los hombres, queriendo salvar a los hombres del pecado. Y dice la Biblia que Él quitó del medio el pecado. Hermano, es tremendo como lo dice. Leamos el versículo 25 y 26. Dice, no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar el pecado de en medio. Por el sacrificio de sí mismo, no, nadie lo mató, nadie lo obligó, Él se entregó. Él dijo, yo entrego mi vida y la vuelvo a tomar. Sí, nosotros decimos, lo mataron allí los romanos, los judíos. No, Él entregó su vida para salvarnos a nosotros. Y dice, para quitar de en medio el pecado. Dios quiere que nosotros restablezcamos nuestra comunión con Él, pero hay un obstáculo, el pecado. Alguien tiene que quitarlo. Cristo lo quitó de en medio. Cristo quitó de en medio el pecado que separaba al hombre de Dios. Por eso la idea es, todo el templo del Antiguo Testamento quedó de pronto inservible. Ahora es Cristo que está sentado a la diestra de Dios y ya Dios no es. Esto era símbolo del celestial, allá está Dios sentado en su trono. El sumo sacerdote entraba hasta el arca que simbolizaba a Dios, pero ahora Cristo entró al lugar verdadero donde Dios está. Y Él ha quitado el pecado, porque la muerte de Cristo, hermano, es suficiente para quitar el pecado. No hay pecado que no perdone la muerte de Cristo en la cruz. No hay pecado que no perdone la muerte de Cristo en la cruz. La muerte del Señor para quitar de en medio el pecado, para expiar el pecado. Miren cómo la Biblia dice aquí, y es interesante, en el versículo 26 dice, pero ahora en la consumación de los siglos, se presentó a sí mismo para quitar el pecado del medio. Quiero que veamos esta palabra interesante, consumación. ¿Qué les recuerda la palabra consumado? ¿Qué les recuerda esa palabra? Dígalo en voz alta. Consumado es. ¿Qué palabras son esas? Las últimas palabras que Jesús dijo en la cruz. Las últimas palabras de Jesús en la cruz, la última frase que dijo fue, consumado es. La consumación. Mira, la historia de la humanidad está dividida en dos épocas, hermano. Y por eso los hombres decidieron también que, bueno, a partir de Cristo y antes de Cristo. Porque una cosa fue antes de Cristo y otra cosa ha sido después de Cristo. Antes de Cristo, el hombre está separado de Dios. Después de Cristo, el hombre puede acercarse a Dios. El hombre puede restablecer su comunión con Dios, puede obtener perdón de sus pecados, la vida eterna, la salvación y la comunión con el Señor. Y Cristo logró eso en la cruz y fue el momento planeado por Dios. La Biblia dice
que dice la Biblia sobre los tiempos, dice, y venido el cumplimiento del tiempo, vino Cristo. Dios llegó un momento en que planeó el tiempo y Cristo consumó la obra. Todo lo que había revelado Dios en el Antiguo Testamento, todo lo que había enseñado, todo lo que habló por medio de sus profetas, por medio de los simbolismos, se consumó en el momento en que Cristo murió por nosotros en la cruz. En el cumplimiento del tiempo. Jesucristo cuando llegó a este mundo, cuando empezó su ministerio público a los 30 años, para decirlo más correctamente, cuando Él empezó a predicar, ¿saben cuál fue las primeras palabras que Él dijo? El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. El tiempo se ha cumplido, hermano. Todo lo que esperaron los profetas, todo lo que esperaron aquellas personas a las que Dios se les reveló, todo lo que esperaron ellos. Hebreos capítulo 11 lo dice claramente. Todos esos héroes de la fe antigua vieron de lejos y esperaron y soñaron con ver el cumplimiento del tiempo. Y Cristo dijo, consumado es, ya está hecho, ya está obrado, ya está logrado. Él ha logrado quitar el pecado de medio. Y en tercer lugar, para llevar nuestros pecados. Jesucristo fue al sacrificio una vez y para siempre para llevar nuestros pecados. Y esto de llevar es llevar sobre sí mismo. Versículos 27 y 28 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Dios estableció eso. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Escuche eso, para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Nuestros pecados fueron puestos sobre Él. ¿Recuerdan el cordero? El macho cabrío, el chivo, se ponía las manos y se confesaban los pecados y los pecados iban sobre Él. Era un símbolo. Y con esos pecados Cristo fue a la cruz cargando nuestros pecados. Llevó sobre Él nuestra culpa. Nuestra culpa. Y cuando dice aquí, para llevar los pecados de muchos, que algunos han querido decir, entonces no fue de todos, pero el opuesto a muchos no es todos, sino pocos. Cuando usted dice mucho, el antónimo es pocos. No lo confunda. Cuando dice muchos no quiere decir que solamente fue por unos pocos o por algunos, sino por mucha cantidad. Habla de mucha cantidad. O sea, la gran realidad es que es por todo aquel que cree. Naturalmente, cuando dicen muchos es porque algunos no han tomado esto. Hay personas que no han querido tomar esta salvación. No han querido, porque cuando decimos Cristo murió por todos los hombres, es cierto, es una oportunidad abierta a todos los hombres. Es como decir ahora, nosotros dijimos ayer aquí, vamos a repartir alimentos. Y pusimos alimentos de afuera, ¿para quiénes eran? Para todo el que viniera. Pero no le dimos alimento a todo Orlando, porque no todo el mundo vino. Muchos vinieron, pero otros no vinieron. Pusimos afuera a los hermanos con un cartel que decía, Free Market. Aquí está, comida gratis. Y algunos pasaron y no entraron. Otros entraron. Tal vez algunos no lo creyeron. Y vieron y dijeron, comida gratis. Nah, eso no lo creo yo. Y siguió. Otros no le creían, no me hace falta. Pero otros entraron. Y aquí está el Señor diciendo, la muerte de Cristo es por todos los hombres. Pero no todos quieren venir. No todos quieren venir a tomar gratuitamente la salvación en Cristo Jesús. Hermano, el pecado nuestro fue llevado por Cristo en la cruz. Yo quiero que entiendan algo tremendo, y es que el asunto está en que nuestros pecados tienen una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Y esa es la consecuencia. Y esa muerte es separación eterna de Dios. Dios le dijo a Adán, el día que cometas el pecado de desobedecerme comiendo de lo que no te mandé, ese día morirás. Y así fue. La muerte fue separación y fue muerte física. Y está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Pero después de eso el juicio
el juicio por los errores y los pecados que hemos cometido. Pero hay una sola manera de llegar allí sin pecado, y es que otro pague por ti. Y la Biblia dice, Cristo pagó por nosotros, nos sustituyó en la cruz, que yo tenía una deuda y no tenía cómo pagarla, y Él llegó y dijo, la pago por ti. Y nosotros podemos aceptar eso, ¿no? Quedarnos endeudados y tener que padecer por eso, o aceptar que alguien pague por nosotros y que nos libre. Y Cristo pagó por nosotros, dice la palabra de Dios. Él cargó sobre sí el pecado de todos nosotros. Y quiero que entiendan una cosa muy importante. La paga del pecado es muerte. Pero esa muerte va a acarrear una condenación. Y esa condenación es sufrimiento. Y Cristo llevó el sufrimiento. Pero hermano, lo increíble es que llevó el de todos nosotros. Piense que usted comete un pecado, un error, y lleva una consecuencia en la vida real humana. Bueno, por ese error, que no es tan malo, usted puede estar un año preso o puede tener una multa, pero hay personas que lo condenan a cadena perpetua, incluso a 2 y 3 cadenas perpetuas, y a otros los condenan a pena de muerte. Y hay un castigo por algo que usted socialmente comete como un delito. Bueno, pues los pecados nuestros tienen una consecuencia y tienen una condenación. Pues Cristo llevó sobre sí la condenación de todos los hombres, hermano. Y lo cargó Él en la cruz. Por eso exclamó en sufrimiento terrible, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Él llevó sobre sí mismo el castigo, el pecado de todos nosotros a la cruz. De todos nosotros. Él lo cargó. Solo Él podía hacerlo. Solo Él podía hacerlo. Así que, hermanos, el perfecto sacrificio de Jesucristo por nosotros hizo la obra completa de la salvación una vez y para siempre. No hacen falta más sacrificios por los pecados. No hacen falta. No hace falta que el hombre le diga, he pecado, Señor, ¿qué tengo que hacer para librarme del pecado? Yo quiero hacer algo para redarguirme, quiero hacer algo para restituirme. No, ya Cristo lo hizo por ti. Solo tienes que creer y arrepentirte delante de Él y pedirle perdón. Y Él perdonará nuestros pecados. Gratuitamente dice la palabra de Dios. Así que, hermano, Cristo fue al sacrificio una vez y para siempre y se ha presentado por nosotros ante Dios. Como sumo sacerdote, entró al lugar santísimo, a la presencia misma del Padre. El día que Cristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó por la mitad. Ya no hay separación. Y dice, ahora podemos llegar y entrar confiadamente. Es como que en el templo de Jerusalén, de pronto el sacerdote hubiera salido y hubiera dicho, oye, Dios me ha dicho que todo aquel que se arrepienta ahora y crea en que el Hijo murió en la cruz, pues quitamos la puerta, quitamos el velo y todo el mundo puede entrar a la presencia de Dios. Y de pronto imagínense esa escena como el pueblo está afuera y dice, nunca hemos entrado ahí, no tenemos acceso, siempre tenemos que mandar un comisario, un enviado, tenemos que mandar al sumo sacerdote a que entre por nosotros. Pero no, ya no hay temor. Y si morimos por tocar el arca, ya no hay temor, ya se puede entrar, ya se puede tocar, ya se puede hablar, ya se puede conversar con el mismo Dios. Y de pronto como que las puertas se abrieran, las cortinas se corrieran y la gente podía entrar y todo el mundo mirando lo que nunca han visto y que todos pudieran llegar al lugar donde está sentado Dios. Pues eso es lo que ha ocurrido espiritualmente, hermano. Nosotros se nos ha permitido entrar a la presencia de Dios a través de Jesucristo. A través de Jesucristo. Por eso la Biblia dice que podemos entrar confiadamente al trono de su gracia. Por eso podemos orar. Por eso podemos adorar, por eso podemos servir, por eso tendremos vida eterna. Él se presentó por nosotros, Él quitó de en medio el pecado, así que ya Dios a mí no me ve pecador, me ve santo, pero soy santo, no lo soy un pecador, pero soy santo porque Cristo lo hizo así. Él me apartó del pecado, ser santo es ser apartado del pecado. Y ahora Dios me ve a través de Cristo y me ve limpio, porque Él me limpió con su sangre. Él me limpió del pecado. Y dice, para llevar los pecados de muchos. Él llevó. ¿Dónde están mis pecados? Él los llevó. Así que vivo agradecido a Él. Cristo se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, hermano. Ese sacrificio fue por ti y por mí. La Biblia dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
por todos murió, para que el que vive, tú, ya no vivas para ti mismo, sino para Cristo, para aquel que murió y resucitó por ti. Dice Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados con su cuerpo, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Por la herida de Cristo yo fui sanado. Él llevó sobre su cuerpo en el madero mis pecados. Y ahora nosotros podemos morir al pecado y vivir a su justicia. Morir al pecado y vivir a su justicia. Y esto la Biblia lo enseña claramente. Si no tienes a Cristo como Salvador de tu vida, estás separado de Dios. Estás separado de Dios. Hay una sola manera de entrar nuevamente a la presencia de Dios, de tener comunión con Dios. Y esto es tan importante, hermano. Tener comunión con tu Creador, el que te formó, el que te hizo. Tener comunión con tu Padre que te ama. Con tu Padre que te puede bendecir. Con tu Padre que te puede cuidar. Con tu Padre que te puede sanar tu corazón. Con tu Padre que puede llenar de vida, tu vida de paz, de gozo. Con aquel que es el único que puede darte seguridad. Pues la única manera de restablecer la relación con ese Padre es a través del Hijo, quien pagó el pecado. Quien pagó el pecado. Cuando una persona comete un delito en la sociedad, ¿saben por qué lo meten a la cárcel? Lo separan de la sociedad. No está apto para vivir en sociedad. A veces la gente piensa que es solamente un castigo. No, no siempre es un castigo. Es que esa persona no siga suelta por ahí cometiendo el mismo delito, porque no está apto para vivir en sociedad. Cuando vive en sociedad, daña a otros. Si es ladrón, roba. Si es asesino, mata. Entonces, esta persona no puede tener comunión con la sociedad. Así que está siendo recluida, llevada a un lugar aparte, porque no está en condiciones de tener armonía con la sociedad. Cuando alguien entienda que esa persona se ha restituido o que ha pagado por la culpa, y saben, ahí no se cumple muchas veces, pero a veces sí, entonces es sacado fuera. Pero yo tengo amigos, y aquí en esta iglesia lo hay, que estuvieron presos por un delito, ya sea que lo cometieran o no, pero experimentan que el único que los ayudó a tener comunión verdadera con la sociedad no fue la prisión, sino la libertad en Cristo Jesús. Cristo es quien los hizo libres para poder tener comunión y no ser una persona que en la sociedad no tuviera una comunión con la sociedad. Y así es una ilustración de lo que verdaderamente pasa con Dios. Dios quiere tener una relación con nosotros, pero el pecado está en el medio. El pecado obstaculiza la relación tuya con Dios. El pecado te aleja de Dios. Solo Cristo puede restablecer eso, porque Él entró por ti en la presencia de Dios. Él entró por nosotros como sumo sacerdote ante Dios. Él quitó el pecado del medio y lo cargó sobre sí mismo en la cruz, en el madero, para hacer que tú y yo hoy podamos tener una relación con Dios. Así que ahora podemos entrar confiadamente al trono de su gracia, y es como si el templo de Jerusalén se abriera a las puertas y pudiéramos entrar y de pronto ver allí que el velo se corre y encontrar allí no un arca, sino un trono, y en ese trono sentado el Padre de las luces. Y nosotros decir, hemos llegado, y podemos entrar a la presencia de Dios y hablar con Él y adorarlo a Él y postrarnos ante Él y reconocerle a Él. Ese es el todo del hombre. Hermano que estás aquí, si tienes una relación especial con Dios, es tiempo de agradecer lo que Cristo hizo por ti. Y si no la tienes, es tiempo de pedirle a Dios que perdone tus pecados y creer que Cristo hizo eso por ti y obtener de Él una comunión y relación en salvación y libertad delante de Él. Vamos a orar. Señor amado, nosotros agradecemos, Dios, la obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz. La salvación tan grande que nos ha dado Dios. Nosotros estamos agradeciendo que Él cargara sobre sí mismo el pecado de todos nosotros. Que Él entrara por nosotros ante ti.
que Él esté ahora ahí sentado a tu diestra, oh Dios. Y nosotros podemos llegar porque Él ha quitado el pecado de en medio. Hizo este milagro para ti y para mí. Gracias, Dios. Ruego que bendigas a todos los que estamos presentes aquí, oh Dios. Que todos los que estemos aquí podamos vivir con un corazón agradecido a lo que Jesús hizo por nosotros. A lo que Jesús alcanzó por nosotros y para nosotros. Y podamos en ese agradecimiento adorarte y servirte. Y que también podamos amar y servir a otros como tú lo hiciste y tú nos inspiras. Porque tú nos enseñaste que tu Hijo se entregó por otros y que nosotros podemos también tener ese sentimiento altruista, amoroso, para bendecir y ayudar a los demás. Y descubrir, oh Dios, que entregarnos a ti y a otros es la manera más feliz de vivir en este mundo. Que el egoísmo con el que vivimos en este mundo y que mucha gente vive, solo queriendo para sí mismo, al final termina siendo nuestro peor enemigo. Que solo hay felicidad en dar, en entregarse, y lo descubrimos en ti, Señor. Señor, si hay alguna persona aquí dentro de nuestros invitados que aún no te conoce, que puedan conocerte, Dios, que puedan experimentar el perdón y la salvación y la llenura del Espíritu y la vida de paz, de gozo, de felicidad, de seguridad, de compañerismo y amor cristiano que tú tienes para aquellos que han sido alcanzados. Oh Dios Santo, tu palabra de poder, el Espíritu Santo poderoso, convenza hoy nuevamente y traiga a tus pies a aquellos por quienes Cristo murió. Gracias, Dios. Oramos en el nombre precioso de nuestro Salvador, el que está sentado a tu diestra, el abogado, el Señor de señores, el Rey de reyes. Oramos, Dios, por este Jesús que ha quitado de en medio el pecado y nos ha dado entrada a tu trono celestial. Oramos por aquel que cargó mi error y mi pecado, quien me sustituyó, quien me libró, quien pagó por mí. Mi error y mi pecado causaron la muerte de tu Hijo, Señor. Gracias. En el nombre de Él oramos. Amén.